¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinario o parte de la serie de trading del A a la Z, aquí por parte también de BT Markets. El día de hoy vamos a tocar un tema importante. Antes de pasar a él, les quiero decir que hoy la intención es ayudarlos, pues, a resolver un problema que la mayoría de traders tienen, y es que hay información de sobra en las redes, ¿no? Entonces, saber qué leer y cómo interpretarlo y en qué orden para tomar decisiones es algo difícil. Y en este webinario vamos a estar sintetizando un poquito qué es lo que sí necesitamos estar visualizando, porque no necesitas leer todo. La realidad es que solamente necesitas leer mejor, de cierto modo, con método. Y hoy te voy a dar pues una ruta para que puedas tener una mejor visión en cualquier portal financiero, ya sea Bloomberg, sea Reuters, sea Investing, sea Forex Factory, Trading Economics, y uses estas herramientas, o más bien que estos portales se conviertan en herramientas de decisiones claras y no de ruido. Rápidamente, mi nombre es Eduardo Ramos, soy analista de mercados financieros para BT Markets, pero antes de eso soy trader ya desde hace algunos años. Ahí les dejo mis medios de contacto. Y inclusive si quieres ir a darle follow a Instagram, ahí está mi nombre de usuario actualizado. Y bien, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. No la quiero hacer muy larga, entonces vamos a arrancar de lleno. Primero que nada, entender qué es un portal financiero y por qué nos importa. Y aquí se los he puesto literalmente. Un portal financiero es un lugar donde se concentran datos, noticias, precios, calendarios, indicadores y análisis de muchísimos autores. Y estos no son en sí para adivinar el mercado, sino que debemos de utilizarlos para formar un contexto. El trading, y aquí se los he puesto, el trading profesional se basa en eso, en contexto. Del contexto va la hipótesis y de la hipótesis sigue la ejecución, no o más bien literalmente, el trading profesional no se basa en una reacción emocional. Entonces, los portales financieros nos ayudan a poder construir este contexto de forma diaria y de una manera ordenada, ¿vale? Ahora hay diferentes tipos de portales. Aquí te voy a compartir algunos de ellos y para qué sirven cada uno. ¿Por qué? Porque todos, o más bien no todos los portales sirven para lo mismo. Entonces, teniendo un mapa rápido, tenemos como ejemplo los portales de noticias, los cuales generalmente nos dan velocidad y cierta claridad en la información. Algunos de ellos son Reuters, otro Bloomberg y otros por ahí, CNBC, Yahoo, Financial Times. Literalmente es cuestión de que los busques así en Google y entres a sus páginas, ¿no? Y estos literalmente nos sirven para tener titulares rápidos, saber de una manera resumida qué es lo que pasó, también para enterarnos de eventos geopolíticos. También suelen publicar muchísimo los comentarios de los bancos centrales, que estos guían muchísimo al sentimiento de los inversionistas. Y también en estos titulares que vemos o artículos que encontramos ahí, podemos encontrar de una manera, ya sabiendo cómo filtrar, pues riesgos de rupturas en el mercado. Evidentemente ya es un tema de juntar el análisis con el análisis fundamental con el análisis técnico, ¿no? Después tenemos los portales de calendario económico. Uno de ellos es Forest Factory, otro es investing.com, en lo particular es el que últimamente yo uso más. Y de ahí también tenemos el de Trading Economics. Trading Economics se los recomiendo bastante. Es una de las páginas más completas y con mejor datos que hay, sin que se estén anunciando los brokers chafitas que existen ahí, ¿vale? Y estos sirven para ver en qué día y a qué hora salen los datos. Evidentemente hay que configurarlos. También ver el consenso, perdón, es decir, saber o ver qué es lo que el mercado está esperando. También nos sirven para ver el dato previo y la revisión de lo que sucedió. Y evidentemente, al tener el día y la hora, nos ayuda a prepararnos para la volatilidad. Después tenemos portales de datos fundamentales. En ellos, vuelvo a repetirles, Trading Economics.
pero también otro portal sumamente importante y que deberías de estar revisando es el de la Reserva Federal de Estados Unidos y también por ahí el del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional o International Monetary Fund por sus siglas en inglés. Y esos literalmente nos van a ayudar a poder hacer comparativas de datos, es decir, poder ver gráficos largos de inflación, de Producto Interno Bruto, de empleo y con estos vamos a poder obtener confirmaciones de si un país o un mercado en particular, porque esto no solamente se enfoca en Forex, abarca muchos mercados, poder ver si determinados mercados están acelerándose o desacelerándose. Al final de cuentas, con esto vamos a empezar a obtener ese contexto. Después tenemos los portales, perdón, análisis y de sentimiento. Estos suelen ser un poquito más variados. A veces algunos brokers desarrollan sus propios portales como para que, bueno, dependiendo de la oferta y la demanda que ven en ciertos activos, inclusive en exchanges, por ejemplo, en el entorno cripto, tú puedes ver ciertas previsiones del mismo exchange sobre qué tanto miedo hay o qué tanta avaricia hay en el mercado, pero como tal, por ahí también puedes encontrar uno que es el del Chicago Board of Exchange, encontrar el VIX, que prácticamente te va diciendo qué tanto miedo hay en el mercado. Hay algunos portales que puedes utilizar para verlo también, como Liveball, que es volumen de cierto modo real, y o investing.com. Y también por ahí buscar en Yahoo el Fear and Greed Index, o que es el índice de miedo y codicia basado en el Standard Poor's. Y estos nos sirven para medir el miedo, la euforia y los sesgos mayoristas. Si tú volteas a ver el índice VIX de los últimos días, vas a ver que hubo cierto incremento y eso provocó algunas caídas en índices bursátiles, ¿vale? Después de estos, tenemos ya portales de precios y de gráficos diarios. El más famoso es TradingView, que es la herramienta o este portal en donde pues la mayoría analizamos, trazamos, hacemos todo. Que tenemos es investing.com y de ahí también tenemos otro que es Market Watch, principalmente para el tema bursátil, es decir, todas las acciones pues, y sectores, ¿no? Y estos literalmente nos sirven para ver el precio actual sin abrir la plataforma de trading y también para confirmar movimientos que deben de justificar que revisemos nuestro plan de trading, ¿vale? Entonces, estos son los tipos de portales que existen y para qué sirven cada uno. Ya que los tenemos, evidentemente vamos a pasar a verlos pues de una manera práctica conforme vayamos avanzando y en los análisis que tenemos aquí en el canal de YouTube. Pero bien, ya conociéndolos, vamos a tener que aprender a cómo leer las noticias sin caer en el ruido. Y es que la clave, y se los he puesto aquí, no es leer más, no estar atascándote de artículos y llenándote de información. Bueno, a lo mejor yo que analizo para el broker, pues sí lo tengo que hacer para tener como muchos puntos y de ahí formarme no simplemente un contexto, sino un consenso. Evidentemente formo mi opinión y de ahí de acuerdo a lo que el mercado haga, pues opino. Pero literalmente sí la clave para ustedes no es leer más, es ponerle los filtros adecuados. Entonces hay tres preguntas clave que debes de hacerte al momento de leer o un titular, o una noticia, o un dato. Y la primera pregunta es, ¿impacta mi mercado? Es decir, por ejemplo, muchos, los que operan oro, ¿no? Cuando operamos oro nos importan los datos de tasas de interés, qué pasa con el dólar, también el tema del riesgo geopolítico y del sentimiento del mercado. Pero, por ejemplo, para los que operan índices bursátiles, a lo mejor te importan más el tema de reportes trimestrales o earnings, los datos macro y también el tema de los bancos centrales que se refiere a tasas de interés. Un ejemplo, ayer en la tarde, Nvidia, la compañía que fabrica chips, tarjetas gráficas y demás, pues reportó unos resultados trimestrales bastante buenos y durante toda la tarde y noche de ayer en sesión asiática y de Londres,
el Nasdaq estuvo moviéndose al alza, ¿no? Ya lo que pasó como a la mitad de la sesión americana, pues bueno, se cayó, hay motivos ahí, pero no me voy a meter en eso, ¿no? Pero bien, eso es lo que tenemos que ver, qué tanto impacta nuestro mercado, ¿no? La segunda pregunta es, ¿impacta hoy o impacta en semanas? Por ejemplo, todas las decisiones de tasas de interés impactan en el día, pero también mueven bastante el sentimiento del mercado, así que el impacto se convierte en semanas. Es decir, no toda noticia genera un movimiento inmediato, pero hay algunas que precisamente por esa fuerza que tienen, generan movimientos que pueden durar o que literalmente te forman tendencias durante días o semanas. Un ejemplo claro fueron las palabras de Jerome Powell el 22 de agosto, o sea, hasta agosto sucedió, que mencionó que fue la primera vez que cambió la narrativa de la Fed, que decía que no, que estaban evaluando datos y dijo que ya un recorte era adecuado. Y literalmente de ahí los precios del oro empezaron a repuntar y llegaron a máximos históricos en las siguientes semanas, todo septiembre prácticamente, ¿no? Entonces, ese es el tipo de datos o las preguntas que tenemos que responder para saber qué hacer, ¿no? Y la tercera pregunta es evaluar o hacernos la pregunta de si es ver si es nueva información o es una repetición. ¿Por qué? Porque los mercados reaccionan solo a información nueva. Por ejemplo, el día de hoy tuvimos por fin la publicación del reporte de empleo de Estados Unidos, pero fue el reporte de empleo de septiembre. Es información que ya se tenía cierta guía de cómo pudiera salir. Sabíamos que se pensaba que el empleo iba a salir débil, salió un poco más fuerte, eso sí sorprendió, pero al final de cuentas la tasa de desempleo resultó un poquito mayor. Entonces, el número de nuevos empleos creados en septiembre no fue astronómico. Hubo una tasa de desempleo creciendo y prácticamente el oro estuvo moviéndose entre los 4.080 a los 4.050 dólares. Y eso, si lo ves en un gráfico diario, pues es una velita muy chiquita, son 300, 400 pips, que es un movimiento estándar. No nos formó tendencia, es decir, el mercado no reaccionó de una manera dura, se mantiene en el mismo rango que lleva toda la semana y eventualmente es un ejemplo de que este dato ya fue como una repetición. Simplemente el mercado negoció donde tenía que negociar en el rango que lleva en esta última semana, ¿no? Y con esto lo que quiero decirte es que prácticamente una noticia no te dice qué hacer, más bien te dice qué evitar, qué vigilar y qué posible escenario estar considerando, ¿vale? Para esto, evidentemente, quiero decirte que literalmente el calendario económico es tu GPS diario. Y para darte pues, literalmente un ejemplo, voy a abrir Investing. Investing.com. Vamos a ponerlo aquí en una pantallita. Ahí está, pues busqué rápidamente investing.co y pues la idea es que lo uses como tu guía, como tu GPS, ¿no? Entonces hago clic aquí, Investing, aquí ya tengo el portal y bueno, si quiero acceder al calendario económico de todos estos botoncitos, tengo que irme al botón de herramientas. En herramientas se despliega un submenú, el cual me lleva al calendario económico, a calendario de resultados, de dividendos, de ofertas públicas y de expiración de futuros, ¿no? En este caso quiero el calendario económico. Entonces, ya que lo tengo ahí, simplemente tengo que ver cómo lo tengo filtrado. En lo particular, pues bueno, aquí yo lo tengo filtrado para que solo me dé los datos de alto impacto, es decir, filtrar por volatilidad. La recomendación es que pues veas los de alto impacto, pero no descartes a veces las dos estrellitas que indican una media volatilidad. Pero yo te recomiendo que tengas seleccionados todos estos datos de aquí, de algunos países nada más, países importantes que selecciones Estados Unidos, la eurozona, Japón, Nueva Zelanda, de ahí te vayas a Australia y de ahí selecciones, bueno, el país donde estés viviendo. Si vives en México, pues yo tengo seleccionado México para saber
los datos de inflación y demás que suceden aquí. De ahí puedes, si vives en Colombia, pues pon los datos de Colombia para que sepas qué está pasando en tu país. Eso es importante. Si eres de Argentina, pues Argentina, ¿no? De ahí también selecciona Reino Unido, también selecciona Suiza. ¿Y por qué estos países? Pues bien, porque son los países que que sus datos fundamentales más mueven al mercado. Y ya que los tengas, pues te va a salir algo así. Si te das cuenta, el día de hoy aparece repetido un dato, nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Y esto sucedió, y para los que no estén en el contexto de qué estuvo pasando últimamente, pues resulta que la última semana de septiembre, hasta prácticamente cuando acabó octubre, 43 días pasaron, mientras que Estados Unidos, el gobierno de Trump, hizo un cierre de gobierno, un cierre de funciones gubernamentales y prácticamente este dato que estamos viendo aquí, que son el reporte semanal de subsidios por desempleo o de solicitudes de subsidio por desempleo, pues no se dieron. Así que el día de hoy, cuando se dio el dato de empleo de septiembre, pues también salieron todos los datos que faltaban. Ya ese departamento de empleo y estadística ya liberó los datos que no nos había liberado y pues tuvimos esta información, aunque es pasada, ya la tuvimos, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decirte es que, por ejemplo, el día de mañana, ¿no? Que hay menos datos. Mañana tenemos solamente una comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo y dos datos de Estados Unidos, el PMI manufacturero y el PMI de servicios, que prácticamente son índices, son mediciones o promedios de compras de gerentes del sector manufacturero o del sector de servicios, ¿no? Y pues estos sí nos dan una guía ligera sobre cómo está la economía o cómo están ciertos sectores. Así que mañana va a haber un poquito de impacto a las 8:45 de la mañana hora México. Y la idea es que cuando nosotros veamos estos datos podamos tener un orden mental en nuestro día de tres bloques. Y aquí les recomiendo que tomen papel y lápiz. Entonces, la idea es que te ordenes pensando en el dato y cómo se ha movido el precio, por ejemplo, del dólar o el eurodólar o del oro, que estés operando pero que tenga relación a este dato, y anotes qué está sucediendo, en qué zonas de precio está gestionando o moviéndose antes de la noticia. Después, cuando se dé la noticia, cuando en este caso a las 8:45 se den, evalúes qué es lo que hizo el mercado y lo anotes. Y una vez que se dio la noticia y pasaron a lo mejor 15 minutos, 30 minutos, una hora, anotes cómo se siguió moviendo el mercado, es decir, un después de la noticia. Entonces, para que tengas ese orden mental, anota cómo se movió antes de la noticia, cómo se movió durante la noticia y después de la noticia. Después de ello, es importante que identifiques algunas variables. Y esas variables son estas de aquí. Dice actual, previsión y anterior. Están de izquierda a derecha, pero nosotros necesitamos leerlo de derecha a izquierda. Es decir, identificar cuál fue el dato anterior en el caso de mañana del PMI manufacturero, que vamos a usarlo de ejemplo, pues el dato anterior fue un promedio de 52,5 puntos, ¿no? De la encuesta de los gerentes del sector manufacturero que entrevistaron el mes de noviembre o lo que va del mes de noviembre, ¿no? Va a 52,5. Después, la previsión también se le conoce como consenso, por lo que el consenso o la previsión también lo vas a notar. El dato anterior fue 52,5 y ahora la previsión o el consenso, es decir, lo que espera el mercado, está en 52. Así que si haces la comparativa, el mercado espera que el dato salga ligeramente menor. 52,5 es mayor a 52,0, ¿no? Así súper sencillo. Y con base en eso, después literalmente veas el dato que se da, no sé cuál vaya a ser mañana, a lo mejor mañana puede ser que termine en 52,0 o tal vez que sorprenda con un 52,7 o tal vez que sorprenda con un 51,9. Entonces, dependiendo cuál sea la desviación que dé este dato, es la relación que va a tener de impacto. Mientras más amplio sea la diferencia entre el dato que se esperaba, el dato anterior y el dato actual, es el impacto o la volatilidad que vamos a tener en el mercado para el cual impacte
la nota que tengamos, ¿no? Y, por ejemplo, es importante relacionar que, bueno, el PMI manufacturero, eventualmente, si sale positivo, estaría explicando que hay expansión en el sector manufacturero y eso eventualmente puede fortalecer al dólar porque si hay expansión en el sector manufacturero, si hay compras de gerentes, eso afecta o se relaciona directamente con el Producto Interno Bruto y si un Producto Interno Bruto sale fuerte, el dólar eventualmente va a ganar cierta fuerza. Ahorita, nada más con estos dos datos que tenemos, con el anterior y la previsión o el consenso, pudiéramos pensar que hay disminución en las compras. También hace sentido porque ya prácticamente se acabó el año y eso pudiera impactar, en caso de ser ese dato, pues ligeramente negativo hacia el dólar, ¿no? Es decir, necesitamos ir evaluando. Al final, esto nos convierte en una regla, nos da una regla y es no operar ciego. Saber qué viene y cómo afecta a tu activo es la clave para que tengas un mejor contexto, ¿vale? Entonces, por eso les digo que el GPS, que el calendario económico es pues prácticamente nuestra agenda, ¿no? Básicamente, lo que vamos a estar haciendo es interpretar datos económicos sin ser economistas, por lo que, bueno, ahorita voy a entrar a esta parte, pero regresando todavía en esto de que el calendario es tu GPS diario, la idea es que siempre te grabes que los datos tienen tres lecturas. La primera es la dirección, es decir, si el dato subió, bajó o se mantuvo, por eso les ponía este ejemplo que tenemos el día de mañana, esto de aquí. Después, la comparación, es decir, ¿está mejor que el consenso o es mejor que el mes pasado? De ahí es donde vamos a relacionar el impacto. Y de ahí hacer una interpretación de mercado, porque a veces un dato malo es bueno porque implica que, a no sé, a lo mejor el mercado laboral puede expandirse o a lo mejor que la Fed puede aflojar un poquito el ritmo fuerte que tienen ahorita y recortar tasas, ¿no? Entonces, básicamente para usar esta brújula necesitas hacerte dos preguntas. ¿El dato aumenta o reduce la probabilidad de movimiento en el activo que yo estoy operando? Y después de que se dé el dato, es hacerte la pregunta. ¿El mercado estaba esperando esto? Y bien, de ahí evaluar la sorpresa, en sí no el dato, o sea, si el dato resulta igual, pues no hay un gran impacto, pero si pasa algo como lo que les decía, que a lo mejor saliera mayor o tal vez menor, muy menor de lo esperado, pues ver qué tanto se movió el precio, ¿va? Por eso es el GPS, es nuestra guía. Ahora, ¿cómo unir datos, noticias y gráficos? A ti como trader, ya sea que estés empezando o tengas un nivel más avanzado, tu flujo profesional para evaluar, unir datos, gestionar y unir todo esto con gráficos es lo siguiente. Primero, los datos, es decir, preguntarnos qué puede pasar hoy. Y para eso necesitamos el calendario económico. Ya les recomendé uno, lo pueden ver por semana, por día, inclusive puedes seleccionar ciertos periodos, ¿no? Pero no me quiero meter a eso para no hacer el webinar tan largo. Eh, entonces antes de operar, tienes que ver qué puede pasar hoy, es decir, tener esa agenda de los datos fuertes que se van a dar, los datos macroeconómicos. Después de ahí, ver las noticias, ver qué está pasando en el momento. La recomendación es que en YouTube le pongas Yahoo Finance o literalmente busques Bloomberg News y tengas, mientras estás operando, el portal o la transmisión abierta para que las noticias, los nuevos encabezados que salgan, pues los tengas ahí, ya sea que hables inglés o no, al final el ver esos datos te va a ir como relacionando un poquito, ¿no? Y vas a lo mejor escuchar a los analistas o a los líderes de opinión que entrevistan en estos portales decir sus previsiones y eso te ayude a formar o tener un mejor contexto, ¿no? Eh, también, y con eso entender qué está pasando ahora. Después de eso, ver el gráfico y ver qué está haciendo el precio realmente. O sea, a lo mejor los mercados o los analistas esperaban una caída y el mercado está haciendo todo lo contrario, ¿no? Es una cuestión de estar evaluando y tratar de entender el contexto. Después de ahí, revisar tu plan de trading. De esto ya lo hemos hablado en otros webinarios de trading de la A a la Z. Entonces,
Al referirme al plan, lo que necesitamos hacer es identificar dónde estamos interesados en operar, marcar nuestros niveles. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Después de ahí, ejecutar, es decir, si tenemos una señal concreta, atacar, hacer clic, todo de acuerdo a nuestro plan. Y de ahí, al final de nuestro día, revisar qué fue lo que funcionó y qué fue lo que no funcionó. Es decir, los portales te dan el contexto, el gráfico de precios, así como el de TradingView, este nos da el timing, es decir, pues sí, la velocidad del momento en el que necesitamos ejecutar y literalmente tú como trader eres el puente entre ambas cosas, ¿va? Ahora es muy importante también que evitemos o procuremos evitar caer en el ruido, porque no todos los titulares que hay, no todas las noticias importan. Entonces necesitamos ponernos tres filtros. El primero es, aquí se los he puesto para que tomen captura, es la relevancia. ¿Qué tanto impacta mi activo? Si en el portal de noticias está con tres estrellitas o tres banderitas o algo así, probablemente impacte mucho. Si es sobre una compañía, puedes revisar. Generalmente los datos que más impactan son los de los reportes trimestrales, ¿no? Después, también evaluar la temporalidad, como se los decía al inicio, saber o ver si impacta el día de hoy o en semanas. Ya les di algunos ejemplos. Y por otro lado, la credibilidad es muy importante. Hay veces que en algunos portales se anuncian algunos vendehumos, es la realidad, y de ahí te venden ciertos newsletters o te hacen suscribirte a ciertas cadenas de correos que sí que son basura, pero que te hacen creer que te están dando información de valor. Se los digo porque en mi búsqueda incesante de información para tener ventaja estadística en el mercado, he caído, me he suscrito a muchos newsletters y ahí tengo un correo específico para eso, y realmente está lleno de basura. Y hay muchísimo, hay veces que hay algún artículo que parece que está bueno, pero después de analizarlo, dices, esto es puro humo, es puro abono, ¿no? Entonces, es importante ver la credibilidad. Por eso mismo, yo les recomiendo solo muy poquitos sitios. Ya se los dije, Trading Economics, Bloomberg, Yahoo Finance, investing.com, y no todo lo que encuentras en investing.com es bueno, pero hay cosas buenas ahí. Eh, por ahí hay un portal que es Rankia. Rankia tiene muchos economistas ahí, pero hay mucho analista de mercado, y la realidad es que no todos los analistas de mercado son buenos traders, ni todos los traders son buenos analistas de mercado. Entonces, tienes que meterle ciertos filtros también para encontrar la credibilidad. Además de esto, te invito a que evites leer demasiados análisis ajenos, porque eso muchas veces solamente te llena de un contexto que no es el tuyo, y el basarte en análisis ajenos puede nublarte la visión y también hacer que tu proceso de aprendizaje pues se ralentice o a veces se impulse, ¿no? Dependiendo a quién estés leyendo. Sin embargo, yo te recomiendo que elijas muy poquitos autores y que todo lo que leas lo pongas en duda, no porque lo diga un profesional. Es más, no porque lo que yo estoy diciendo en este webinario quiere decir que sea real. Investígalo. O sea, y si hay cosas que estoy diciendo con razón y que te das cuenta que sí es real, pues bueno, tómalo como eso, ¿no? Entonces, otro punto que te recomiendo evitar es estar saltando de noticia en noticia. Hay veces que, por ejemplo, se los voy a poner acá en pantalla, entrando a lo mejor a Trading Economics, que es otro portal de lo que les decía, pues bueno, aquí tienes el primer titular: la economía estadounidense añadió más empleos de lo esperado, ¿no? Y bueno, ya leíste aquí que las nóminas no agrícolas fueron de 119,000 en septiembre, comparado a la revisión de un declive de 4,000 de agosto, y rompiendo las previsiones del mercado de 50,000, ¿no? Y así, ¿no? Y después a lo mejor aquí te metes a esta noticia, ¿no? Y después de ahí lees esto y dices, bueno, voy ahora para acá. Es decir, muchas veces hay muchos datos o muchas noticias que van relacionadas a un mismo activo, en este caso el dólar, pero no todas tienen el, el mismo impacto, y eso es un punto muy, muy importante, ¿va? Entonces,
No te puedes basar tampoco por un encabezado para hacer una compra o una venta, eso es muy importante. Entonces necesitas ver el portal, ver cuál es el contexto, ver cuál es la alerta para ti, ver cuál es el marco operativo y de ahí ejecutar, ¿vale? Bien, básicamente esto es como lo que engloba el usar los portales financieros. Sin embargo, te voy a dejar antes de terminar una ligera rutina que puedes hacer. Esto va a quedar grabado, va a quedar subido a YouTube, así que lo puedes repetir una vez que lo suba. Pero literalmente, para que construyas una rutina diaria con portales financieros, te recomiendo que hagas como un pequeño ritual. Primero que nada, que te tomes 5 minutos, agarrar y entres al calendario económico. Por ejemplo, Investing, ¿no? Por aquí se los había puesto. Aquí está, en Investing, ¿no? Entonces agarres y digas, a ver, ¿qué datos económicos salen hoy? A lo mejor tú estás en Colombia y para allá serían las 9:45 cuando se dé este dato. Entonces veas, ¿qué datos salen hoy? Pues bueno, tenemos comparecencia de Lagarde, PMI manufacturero y PMI de servicios. Después ver la hora y entonces estarte preparando para esa hora. Después anotar qué es lo que espera el mercado y de ahí ver qué activos afectan. Por ejemplo, en el primer dato que vamos a tener mañana viernes, que es a las 2:30 de la mañana, de la madrugada, mejor dicho, hora México, que sería 3:30 hora Colombia, pues bueno, la mayoría vamos a estar dormidos, pero para aquellos enfermitos que estén operando la sesión de Londres, pues tienen que saber que esto va a impactar a lo que diga Lagarde, la presidenta, puede impactar las bolsas europeas. Así que tienes que estar viendo qué activos van a ser los que tienen más afectados, ¿no? Después de esto, ya que viste esto, a lo mejor te vas a Bloomberg, y ya mañana en el día agarras y revisas los titulares clave, ¿no? Esto, la realidad es que está en inglés, pero pues a lo mejor aquí dependiendo el navegador que utilices, te puede dar la opción a traducirlo, pero bueno, yo estoy aquí y literalmente ver cuáles son los titulares más fuertes, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, está televisión en vivo. Déjame ver dónde están. Bueno, los titulares más fuertes aparecen generalmente aquí. Entonces aquí te dice US Stocks Slump, es decir, las acciones estadounidenses eh, caen después de que Nvidia results fail. Nvidia fallara en calmar miedos sobre inteligencia artificial, ¿no? Y de ahí a lo mejor ver, no sé, por ejemplo, aquí el Banco Central de Brasil ha añadido riesgos o ha hablado sobre riesgos de riesgos maestros en el banco, ¿no? Aquí Zelensky, ¿no? Zelensky, presidente de Rusia, perdón, de Ucrania, está bajo presión para aceptar el plan de paz con Rusia, ¿no? Y que ha fomentado Estados Unidos. Entonces, todo eso te ayuda, ¿no? Entender cuáles son los titulares claves, ver si se trata de bancos centrales, si se trata de geopolítica como este de Zelensky, ver si tratan literalmente de un riesgo sistémico. Por ejemplo, aquí México crackdown on protester reveal new fault lines. Esto habla un poquito sobre una marcha o un movimiento que está sucediendo aquí en México, que si llegan a lograr vetar o sacar a la presidenta, pues sí, sí genera un riesgo sistémico en el país, ¿no? Y también los titulares te ayudan a ver si puede haber algún movimiento inusual, ¿no? Después de ahí, irte a TradingView, por ejemplo, y aquí en el buscador ponerle el VIX, ¿no? Ponerle el VIX. Y literalmente lo que les decía, ¿no? Si el VIX lo empiezas a analizar, pues vas a ver que hay ciertos puntos en donde empieza a subir y cuando el VIX sube, te cambia el sentimiento del mercado. Es decir, si el VIX sube, generalmente las acciones caen, ¿no? O los índices bursátiles suelen caerse. ¿Y qué leímos hace rato? Que Nvidia no logró disipar los miedos sobre inteligencia artificial y pues terminó cerrando, o está terminando cerrando con casi un 2,3% abajo del precio, ¿no? Una caída dura. Y el VIX nos ayuda a entender esto, ¿no? También ver el índice de miedo y codicia, ¿no? Después de ahí, pues ya teniendo esta información, ver qué activo vas a operar, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, si viste el VIX, si viste lo de Nvidia, pues literalmente te vas al Nasdaq, por ejemplo, ¿no?
y ver aquí, vamos a borrar dibujitos. Ahí está. Y ver esta caídota que hizo el Nasdaq y de ahí a lo mejor ver, bueno, ¿qué puede pasar? Pues primero voy a identificar impulsos recientes. El impulso ahorita que tenemos es una caída durísima en el Nasdaq y marcar zonas de interés. Aquí yo en gráfico diario tengo un indicador de perfil de volumen. Veo que ya el precio literalmente salió de donde la campanita esta tenía mayor volumen acumulado y eso puede provocar que a lo mejor venga para acá abajo, porque pues sí, ayer buenos datos de Nvidia, pero pues resulta que hoy ha cerrado a la baja y eso puede impulsar a que el precio venga a caer tales hacia aquí a los 23.400, ¿no? Aquí hay otra campanita formada, quién sabe, a lo mejor viene otra caída más fuerte, ¿no? Pero esto en gráfico diario, a lo mejor en gráfico de 4 horas pues vemos que sí hubo mucho volumen ahí, que no tenemos más volumen en el corto plazo. O sea, tienes que hacer ya tu análisis y de ahí identificar tus zonas de interés y también qué zonas quieres evitar. Es decir, tener más o menos unos cerca de 20 minutos para que tengas un mapa profesional de lo que vas a hacer día a día. Y con esto, con toda la información, pues tu plan debe de responder a ciertos puntos. El primero, identificar cuál es el sesgo del día. Eh, en lo particular, pues hoy terminó siendo un día bajista, al menos en Nasdaq, pero si volteas a ver el oro, pues literalmente aquí hasta yo lo tengo marcado el rango del que lleva toda esta semana, pues prácticamente es un sesgo neutral, no, o sea, puede estar comprando abajo, vendiendo arriba, y listo, ¿no? Marcar los niveles de decisión, las zonas donde tienes ventaja. Aquí en lo particular en el oro, en gráfico de 4 horas, tenemos dos campanitas donde podemos estar esperando que el precio vaya a tocar. Eh, Mañana que se den los datos de PMI, ver si el dato sale mejor, cómo se comporta, a lo mejor ver si rompe alguna zona. Ahorita hay zonas de interés aquí que nos gustaría ver si los logra romper. La primera es la de $4,000 y la segunda, la de prácticamente 4,120 dólares, ¿no? Bueno, 4,110 a 4,120 dólares es la otra zona que buscaríamos ver si logra romper, ¿no? También importante marcar los horarios, evitar, si tú tienes poca experiencia operando, evita esos horarios donde hay noticias fuertes, es decir, mañana 8:45 más o menos de la mañana, y de ahí estar gestionando tu riesgo, es decir, identificar el tamaño de tu posición y cuál es tu límite diario de operaciones. Es decir, ya con esto tu portal te dio el contexto y tú literalmente eso lo conviertes en un plan y ese plan lo conviertes en el contexto con los escenarios posibles, ¿no? Entonces, ya para concluir la sesión del día de hoy, eh, simplemente te quiero decir que los portales financieros en sí no son para que nos digan qué hacer, no nos van a decir qué hacer, pero sí nos van a ayudar a pensar como un profesional, con contexto, con escenarios y con intención. Y espero que después de este seminario, de este webinario, cada portal lo utilices como una herramienta, no como una distracción, porque prácticamente tu trabajo como trader no solamente es hacer clic y meter compras o ventas, tu trabajo es unir información con el gráfico y eso con disciplina, es decir, con tu plan. Entonces, espero que esta información les funcione. Si tienen cualquier duda, voy a regresar para que vean acá mis datos de contacto. Y listo. Por el día de hoy, hasta que hemos dejado este webinario, esta clase de Trading de la A a la Z, estará subida en breve en YouTube. Así que si quieres repasarlo y no estás en el canal de YouTube, suscríbete y activa una campanita que aparece ahí para que te avise cuando se van a estrenar los webinarios grabados. Y listo. Pues por el día de hoy ha sido todo. Espero que estén muy bien. Váyanos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estoy subiendo contenido muy seguido con datos fuertes que están pasando y lo estoy haciendo con un lenguaje para que lo puedas compartir a cualquier persona, sea trader o no, y pues te ayude a entender mejor las cosas que pasan en el mercado. Sin más, hasta aquí los dejo y nos vemos la próxima semana en la última sesión del mes de Trading de la A a la Z. Bye bye.